Una alianza nunca antes vista parece haberse formado en medio de la guerra que sostienen los chapitos contra los mayos. Investigaciones periodísticas apuntan a una reunión sostenida por altos líderes de los chapitos con quienes se creía que eran sus acérrimos rivales, el Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con información recientemente revelada, esta alianza tiene como objetivo reforzar los ataques contra la facción de los mayos en varios puntos del país. En Sinaloa, por ejemplo, los chapitos le harían frente, mientras que en Zacatecas sería el Cártel Jalisco Nueva Generación, para que de esta forma, a lo largo de todo México, dos grupos delictivos que se creían antagónicos enfoquen sus energías en combatir a un rival que tienen en común. Mientras esto sucede, más refuerzos del ejército siguen llegando a la capital de Sinaloa y las autoridades estatales trabajan a marchas forzadas para restablecer a la policía de Culiacán. Sin embargo, mientras todo esto ocurre en las calles, el gobernador libra una nueva batalla contra periodistas que no han logrado confirmar documentalmente lo que el mandatario estatal ha afirmado solamente con palabras, que no estaba en Culiacán el día que fueron detenidos el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Los señalamientos provienen del medio Illicit Investigations, que afirma estar integrado por periodistas anónimos. Sin embargo, también existen narcomantas como estas de los Chapitos y del Cártel Jalisco Nueva Generación que muestran una coincidencia importante. Ambos grupos delictivos tienen un enemigo en común. En medio de la guerra intestina al interior del Cártel de Sinaloa, investigaciones periodísticas afirman que los Chapitos decidieron buscar al Cártel Jalisco Nueva Generación para negociar una alianza que les permita hacer frente a la facción encabezada por el hijo de El Mayo Zambada. De acuerdo con el medio, la reunión clave ocurrió aquí, en un rancho ubicado en Pachecos, Nayarit, donde se encontraron representantes de ambos grupos delictivos para concretar los términos del acuerdo. La delegación del Cártel Jalisco Nueva Generación fue liderada por Audías Flores Silva, alias El Jardinero, uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, según la investigación. Mientras que, por parte de los Chapitos, presumiblemente acudió uno de los mejores amigos de Iván Archibaldo, hijo de El Chapo, cuya identidad no fue revelada. El medio afirma que en esta reunión ambos grupos acordaron unir fuerzas para combatir a los Mayos, grupo encabezado por Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada. Señala que el acuerdo quedó de la siguiente manera: el Cártel Jalisco Nueva Generación se comprometió a proporcionar sicarios, armas, dinero y contactos, además de operar en territorios como Zacatecas, Nayarit y Chiapas para expulsar a los Mayos. En tanto, los Chapitos harían lo propio en las regiones del norte del país, incluyendo Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua. Como prueba, el medio destaca la aparición de narcomantas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación en varios puntos de Zacatecas el 14 de octubre. En estos mensajes, el Cártel Jalisco Nueva Generación acusó a los líderes de los Mayos y a sus aliados, los hermanos Cabrera Saravia, de ser los principales responsables de la violencia en la zona. Las mantas también advertían que comenzarían una limpia contra los aliados de El Mayo Zambada. Este acuerdo es particularmente relevante debido al historial de tensiones entre los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyas rivalidades han sido públicas. En agosto del 2016, hijos de El Chapo fueron secuestrados por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, Jalisco. Algunas versiones sugieren que fue gracias a la mediación de Ismael El Mayo Zambada que los hijos de Joaquín Guzmán Loera fueron liberados. Es por este antecedente que la presunta alianza ha sorprendido. Sin embargo, no es secreto que los grupos involucrados en la guerra al interior del Cártel de Sinaloa han buscado aliados para ganar la batalla. Por otro lado, el Cártel Jalisco Nueva Generación también tenía intereses en debilitar a los Mayos, principalmente en estados como Zacatecas y Nayarit, donde su control se ve amenazado. De tal forma que, de ser cierta, esta alianza podía permitir al Cártel Jalisco Nueva Generación expandir y consolidar su influencia en el centro y sur del país, mientras que los Chapitos consoliden su posición en los territorios del norte. La colaboración implica el intercambio de sicarios, armamento y recursos financieros, lo que refuerza la capacidad operativa de ambos cárteles. De confirmarse la alianza, esta sería una de las más poderosas en la historia reciente del crimen organizado en México.
En el otro frente de batalla, en el encabezado por el gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional ha decidido enviar aún más refuerzos militares para atender la situación. Desde julio, tras las capturas de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el estado de Sinaloa ha sufrido un aumento en los enfrentamientos entre facciones del cártel de Sinaloa, lo que llevó al gobierno a desplegar más soldados en la zona. Desde entonces hasta la fecha suman más de 1,000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional adicionales en el estado. Estos refuerzos fueron enviados como parte de un acuerdo entre el gobierno federal y el estatal para reforzar las labores de inteligencia y prevención del delito. El despliegue de estos efectivos se ha centrado en las zonas más afectadas por los enfrentamientos entre los chapitos y los mayos, con especial énfasis en Culiacán y otras áreas rurales del estado. El gobernador de Sinaloa ha asegurado que la nueva ola de refuerzos recibidos en lo que va de octubre se debe a acuerdos tomados en la reunión que sostuvo con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Al estado también llegaron vehículos blindados y una compañía de fuerzas especiales para apoyar en las labores de seguridad. A nivel local, Culiacán sigue sin tener a sus policías municipales operando íntegramente. Recordarás, los agentes locales fueron sacados de operación en medio de acusaciones de trabajar para una de las facciones del cártel de Sinaloa. El operativo ha corrido a cargo del ejército, que se ha enfocado en revisar las armas de los municipales. Sin embargo, las autoridades han comenzado a implementar medidas adicionales para asegurar que las fuerzas policíacas locales sean confiables y efectivas. Una de estas medidas es la realización de nuevos exámenes de control y confianza a todos los municipales. Ha sido el ejército el que ha solicitado que todos los más de 1,000 elementos sean sometidos a este proceso con el fin de identificar posibles infiltraciones o vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, el gobernador ha reconocido que este proceso es muy lento, ya que solo se pueden realizar 24 exámenes diarios, de tal forma que para acelerarlo solicitó el apoyo del gobierno federal proponiendo que hasta 150 elementos sean trasladados diariamente a la Ciudad de México para que les apliquen esos exámenes de control y confianza en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero aún espera respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum. Aquí pegó otra. Qué balón. ¿Dónde vino a quedar? Destripas a cosas y no. Y el tabaco aquí estaba, ¿sí? Sin embargo, pese a los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal, la violencia no cede. El pasado lunes 14 de octubre fueron reportados 9 asesinatos en diferentes partes de Culiacán y el municipio vecino de Elota. En la madrugada del 14, por ejemplo, los cuerpos de 2 personas fueron encontrados envueltos en plástico negro en las cercanías de la carretera Culiacán-El Dorado, a la altura de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto ocurrió en el mismo día que la universidad abrió sus puertas, luego de un mes cerrada como precaución ante la ola de violencia. Horas más tarde, en el sector de Santa Fe, en Culiacán, 2 personas fueron asesinadas a tiros. Más tarde, 2 jóvenes que viajaban en motocicleta fueron asesinados en la carretera hacia la presa San Alona, al oriente de la ciudad. Otro hecho ha ocurrido cerca del Jardín Botánico, donde un hombre fue ejecutado de 3 disparos. La violencia se ha extendido a este martes 15 de octubre. 5 cadáveres han sido encontrados a la orilla de la maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura del kilómetro 122. Las víctimas presentaban signos de tortura, además de que algunos de los cuerpos estaban semidesnudos. Aunque el lugar se han movilizado elementos federales, no ha sido reportada ni una sola detención. En tanto, el gobernador de Sinaloa se encuentra librando su propia batalla. Recordarás, el pasado 25 de julio, cuando fueron detenidos El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el mandatario estatal aseguró estar fuera del país. Y a la distancia me ha informado el secretario de Seguridad Pública del lamentable suceso. Periodistas se han dado a la tarea de confirmar documentalmente los dichos del gobernador. Sin embargo, no han tenido éxito, con lo cual han acusado al morenista de haber simulado su salida de México el mismo día de la captura de El Mayo, lo que ha generado dudas sobre su verdadera ubicación. El periodista Luis Chaparro ha sido uno de los principales impulsores de esta hipótesis, señalando que no hay registros oficiales que confirmen la entrada de Rubén Rocha a Estados Unidos el 25 de julio, como él lo ha declarado. Además, el periodista ha señalado
que en realidad el gobernador envió a un secretario en su lugar a quien le dio su teléfono personal para simular su presencia en Estados Unidos. En su defensa, el gobernador ha presentado documentos como bitácoras de vuelo y registros de su pasaporte. Sin embargo, una cosa es lo que él muestra y otra que el gobierno de Estados Unidos no tiene registro de su ingreso al país. Ante estas acusaciones, el mandatario ha elevado el tono de las críticas, asegurando que se tratan de señalamientos infundados y con motivaciones políticas. Acusó también que las investigaciones periodísticas están dañando su imagen y la de su familia, y responsabilizó a los reporteros de cualquier consecuencia que pueda derivarse de estos señalamientos. En respuesta, el periodista Luis Chaparro sostiene que no existen pruebas de su ingreso a Estados Unidos y acusa al gobernador de intentar desviar la atención de sus probables vínculos con grupos criminales, lo cual ha intensificado aún más la polémica en torno al caso. Y por supuesto, salvo quienes tengan un interés malsano, ya les dije, hay muchos que me quieren perjudicar, que me quisieran ver muerto. Y les voy a decir por qué. Estos que insisten en ello es para hacerles creer a alguna de las facciones de las que se enfrentaron ahí, a una de ellas, que no, que a lo mejor sí contribuí yo por estar.